devaluación de la deuda por el regalo de la vida. Bien, yo voy a empezar a desarrollar poquito a poco. Espero que sea uno de los hitos cumbres de todo esto de la donación. La vida hay que entenderla como un regalo, eso parece que es obvio, porque nadie se ha dado la vida a sí mismo, nadie ha elegido ser quien es, nadie ha elegido el tiempo histórico que ha nacido, nadie ha elegido a sus padres, ni a sus hermanos, ni el lugar de nacimiento, ni la sociedad ni el otro país. Y a pesar de no haber elegido prácticamente nada, cada cual toma su vida como si fuera su posesión principal. Y es verdad. ¿Se acuerdan de la primera lección sobre el ser y el tener? Pues tener, lo que tenemos es vida. Luego alguna otra cosilla, sobre todo la vida. Y además sin vida no tendríamos ninguna otra cosilla. Parece que eso es previo a todo. Bien, nada en particular tiene que tradicionalmente la vida se ha entendido como un regalo. Porque antes de tener vida no éramos, o mejor dicho, éramos nada. Y la nada no es objeto de derechos. Y menos de un derecho tan enorme, tan gigantesco, tan magnánimo como es la vida. Y por eso no nos consultaron si queríamos ser hombre, mujer, o rubio, moreno, o nacer en esta familia o en de otra, no. No procede. No tenían que consultarnos nada, porque nos regalaron lo que tenemos. Ahora es curioso, a medida que pasan los años, eso que ha sido un regalo, pues no se considera un regalo. Se considera una propiedad y, si me apura, muy merecida. Cualquier escena de unos padres discutiendo con un adolescente, en cuanto a los padres le quieren llevar a la contraria, le quieren decir que eso mejor no, que mejor sí, o que... Dice, es que es mi vida. Ya ha legitimado todo el diálogo. Solo un adolescente, pero ya se ha apropiado la vida de una forma radical. En cierto modo también es obvio que eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno la tiene que hacer cada uno. No podemos hacer la vida por el cargo de otro. Nos pueden llevar la mano al escribir los renglones, al aprender a escribir nuestra vida, pero hay muchas páginas de cuaderno que cada uno tiene que rellenar o no. Y eso es un contenido absolutamente personal. También tiene otro condicionamiento muy fuerte, y es que nos regalan el presente de nuestra vida, el acto de ser, la vida misma. Y lo que nos regalan es su desarrollo. Ciertamente estamos condicionados por la genética, la sociedad que vivimos, la educación recibida, muchas cosas, nuestras propias limitaciones. Pero es un hecho obvio que el desarrollo vital, desde que uno nace hasta que se muere, es tarea propia. Por tanto, ahí es donde entra en juego la identidad personal, desarrollando esa vida, desarrollando ese regalo. Lo que hagamos con el regalo de la vida, de cada vida personal, nos pertenece a cada uno. Se puede caer bien a nuestros padres o no, pueden decir que nos hemos equivocado, nos hemos portado mal, que los hemos hecho fenomenal. Bueno, esos son juicios que pueden hacer acerca de nosotros. Pero lo que sí está claro es que cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiera hacer con ella.
compromiso es el presente. Ustedes eligen estar aquí esta tarde. Bien, presente. Pero eso es una hipoteca también de la libertad futura. Porque a lo mejor lo que hablemos aquí esta tarde les salpica o les impacta en su propia vida. Y por tanto hipoteca lo que vayan a elegir mañana. O lo condicionan. Y eso a lo mejor ustedes no lo han elegido. Ustedes han elegido asistir a una clase esta tarde. No hipotecar su libertad de pasar mañana. Bueno, pues así funciona la vida. Usted elige estudiar Derecho, como sea muy jovencito, y luego elige estudiar, preparar la posición de notaría. Eso le interpela, le atañe, le compromete en el momento actual en que ha hecho la elección. Pero también le hipoteca y le condiciona su libertad futura. Y eso no debemos olvidarlo nunca. El compromiso no es solo de hoy para mañana, sino que como toda la actividad vital, la vida misma, es continuista y hay un encadenamiento, no hay ninguna fractura. Si la vida se fracturara, pues sería la muerte. Lo lógico es que las elecciones que hagamos se quedan concatenadas a las elecciones futuras. O sea, la vida me han dado, es un don, un regalo, perfecto, ahí está. Pero ahora usted tiene que desarrollarla. Y usted va eligiendo. Y cada vez que elige, compromete su libertad actual y a la vez condiciona su libertad futura. Y esa es la vida de cada quien. Bien, continuemos. Luego recordar que la vida entonces es un regalo, un don. Cuando hay un don, hay siempre un donante. En el caso de la vida humana no hay un donante, solo hay dos donantes. Y por lo tanto es más complicado. Porque el mismo acto, el mismo regalo, depende de dos voluntades sincrónicamente entrelazadas. No es que uno regale una pluma a otro, no. Regalar la vida significa unirse, un hombre y una mujer, y no poner ningún inconveniente para lo que venga. Pero como dicen ahora, vamos a por el niño, pues ir a por el niño. Vamos a por el hijo, pues ir a por el hijo. Bien, eso es un poquito de tejes abajo. Por lo tanto, es un acto donal bipersonal, que no tiene parangón con ningún otro. Primero, porque intervienen dos voluntades. Y segundo, por el contenido del don específico de que se trata. El don específico de que se trata es una tercera persona, generada por los donantes, padre y madre, que es autónoma, libre, independiente, aunque necesite cuidado y crianza hasta que tenga uso de razón o sea revelada. El regalo máximo es la vida. Para eso se necesita dos donantes. Por lo tanto, es un caso especial de donación. Naturalmente, el receptor de ese don es también especial. Y aquí entra otra tercera peculiaridad. No es que alguien le regale algo ajeno de su persona. Tampoco es que alguien reciba como regalo una persona entera que se le da. Eso se llama matrimonio. No, es que el regalo consiste en su propia identidad, su propia configuración como persona. Ese es el regalo. Un caso especialísimo, ¿no? No es regalar un coche, ni que un hombre se entregue por entero a una mujer, ni viceversa, no, mucho más que eso. Bien,
ante esa deuda o ese don, cada persona viva se siente deudora. Deudora. Por tanto, es la deuda que tenemos más fuerte de toda nuestra historia personal. La más fuerte es nuestra propia vida. Pero con mucho. Porque es condición sine qua non y condición de posibilidad de cualquier otro don. De la aceptación de cualquier otro don. Y por eso, cualquier persona viva se siente endeudada. ¿Endeudada con quién? Fundamentalmente con sus padres. ¿Por qué? Porque tiene la deuda de la vida que le han regalado. Así de sencillo. Ser deudor no es nada malo, ¿eh? Tampoco es nada cómodo. Eso también es verdad. ¿Por qué? Porque la independencia y el individualismo de cada persona es tan alto que saber que estamos en menos o en razón de deuda respecto de otras personas, pues no nos agrada. Porque si no, nuestra libertad la vivimos como condicionada, muy condicionada. Lo que ocurre es que es una deuda que es muy difícil de amortizar. Ustedes piden un crédito con unos intereses, una hipoteca, en fin, etcétera, y al cabo de los años van pagando poquito a poco, se acabó la deuda. Claro, ¿cómo hacer frente a la deuda de nuestra propia vida? Eso cómo se paga. Más aún si nos situamos en la realidad real y observamos lo que ha pasado desde Adán y Eva hasta hoy. Y es que ningún hijo ha satisfecho su deuda, la deuda de su vida, respecto de sus padres. La afirmación en mayúscula, ¿verdad? Es lógico. Si uno suma todo lo que ha recibido de sus padres, no digo ya solo la educación, la crianza, el vestido, la comida, las preocupaciones que hemos dado, sino el hecho de ser persona, sino mucho más que todo lo anterior. Pero también si quieren lo anterior. Pues ese muchachito que nació, en cuanto que empieza a ganar su dinerito y a vivir su vida y a ser independiente, ¿qué devuelve a sus padres? A ver, ¿qué es lo que le devuelve? Muy poquito, ¿eh? A lo mejor sigue yendo a comer los domingos al mediodía y encima no paga la comida. Eso es lo que devuelve. Eso es todo. Y si eso lo proyectan en el tiempo, pues sí, a lo mejor atienden a sus padres que están mayorcitos, pero de aquella manera. Cada uno según sus posibilidades y su manera de ser, etc. Y a cambio de eso resulta que además todo lo que tienen sus padres, por vía testamentaria, pasa a ellos. ¿Quieren que sumemos a ver si alguien devuelve algo? Dicho de otra forma, en la especie humana y en las personas humanas es prácticamente imposible condonar la deuda que supone el regalo de cada vida humana a quienes son acreedores como donantes de esa deuda. Este es el misterio de la vida humana. Bien, la situación del deudor es incómoda, porque sabemos que incluso nuestra propia vida está en deuda. Somos deudores de ella y nos gustaría no tener esa deuda. Cuando tenemos una deuda, procuramos pagarla enseguida para quedarnos libres, ¿no? Ay, ya he pagado todas las deudas. Pero claro, en este asunto de la deuda vital lo tenemos muy difícil. No podemos dar la vida por nuestros padres, de hecho casi nadie
sangre, si hay una operación, alguna cosilla de esta, ¿no? O a lo mejor, en fin, un riñón que necesitan para seguir viviendo, alguna cosa de estas se ha visto, pero no es lo normal, yo creo. Por otro lado, cuando nos preguntamos quién soy yo, que es una pregunta sencilla, elemental, humana, la pregunta de las preguntas, porque sin esa todo lo demás. Curiosamente decir, cuando vamos a la cuestión acerca de nuestro propio origen, cuando nos preguntamos por nuestra identidad personal, de una forma natural y casi espontánea y automática, al hacernos esa pregunta, quienes comparecen antes de ninguna respuesta son nuestros padres. Uno se pregunta, ¿quién soy yo? Pues darme el sí, pero hace algún año, ¿verdad? Sí. O está hasta aquí de Zaragoza, ¿no? ¿Y de quién nació? Ya está. Ya han comparecido. Por eso, preguntarse acerca del origen es preguntarse por los padres. Por los donantes, fíjense. Si la sensación de deuda, del regalo de la vida, la tenemos tan bien enraizada en nosotros mismos, que cuando nos preguntamos por nosotros mismos, comparecen los padres. De forma inevitable. Lo cual quiere decir que la deuda es muy honda, está muy grabada dentro de nosotros, es muy radical. Y es bueno que sea así, o sea, que tampoco eso no nos crea ningún problema, porque como la vida ha sido un regalo, el ser deudores no nos hace sentirnos culpables. Culpables no. A mí me han regalado una cosa, yo no la he pedido. Eso cuando una quinceañera se enfada y le dice a su madre, pues yo no te pedí que me trajeras. Se está dando cuenta de que la pobre metafísica no sabe nada, es una ignorante, ¿no? Usted siendo nada, o sea, no siendo, ¿cómo le iba a pedir a una persona que ya era? La nada pidiendo al ser. Es que no le funciona en la cabeza, ¿no? En fin, lo dicen así, pero de alguna manera para defenderse, ¿no? En el fondo, yo tendría que decir, bueno, pues mira, es que yo no quiero el regalo que me has hecho, o sea, yo no quiero mi vida. Eso podría decirlo. Aún así, tendría graves dificultades metafísicas, porque si usted puede decir que no le gusta su forma de ser y que no acepta el regalo de su ser, pero lo dice desde su ser. ¿Cómo se puede decir desde el ser que no acepta el ser? Si no acepta usted el ser, no sería, y si no fuera, no podría decir eso. Bueno, bien, pues espero que no tengan ya disputas con adolescentes, pues podamos seguir. Bien, esto no es motivo para que ninguna generación se sienta peor que la anterior, ni peor que la futura, porque otra cosa que pueden ustedes hacer es estudiar su árbol genealógico. Y se dan cuenta que sus padres también recibieron el regalo de su vida, de sus vidas respectivas de la generación anterior. Y así se pueden remontar, yo qué sé, años, siglos. Lo cual quiere decir que es otra condición que se da y se cumple radicalmente en toda persona de la especie humana. Todos somos deudores, todos somos deudores. Ahora bien, y esto sí que me parece que es nuevo, si uno estudia su árbol genealógico, ha habido un encadenamiento de generaciones.
forma una cadena. Una cadena. Y si no, prueben ustedes a buscar dónde viene su primer apellido. No sé qué cadena se monta. Ahora por internet está de moda. El otro día recibí 2 emails de personas, las dos, una en Estados Unidos y la otra en Asia, que llamaban mi apellido y que querían saber si teníamos parentesco y tal. Claro, hay que tener tiempo para contestarles en inglés, ¿qué se puede hacer? O sea, en fin, si aquí hay gente divertida, ¿no? Es lógico, pues claro, que la gente se preocupe de dónde viene, ¿no? Si tiene punto de contacto, ¿no? Es el misterio de cada vida humana, ¿no? Es la búsqueda del propio origen, ¿se entiende? Pues para eso hay que tener mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, si ustedes hacen un ascenso generacional a través de los apellidos, por ejemplo en España el sistema de apellidos es muy fácil porque no desprecia lo femenino, ¿eh? Hay países y culturas en que el apellido solo es el del varón, cuando la rama materna se pierde, nadie se puede seguir buscando. Pero en nuestro país no se puede buscar las 2 líneas, ¿no? Y eso es interesante. Yo tampoco se lo recomiendo mucho porque tendrán que echar tiempo, pero si tienen tiempo y les gusta, no pueden morir. Es decir, ha habido una sucesión de generaciones cuyo término, es decir, el que está ahora mismo al frente de ellas, somos las personas vivas que estamos con esos apellidos. ¿Qué va a venir detrás? Eso no lo sabemos. Eso cada uno tiene que contestar. Si las personas tienen hijos, habrá una siguiente generación. Si no tienen hijos, no habrá siguiente generación. Habrá habido un fuerte encadenamiento continuista, sin ruptura alguna, un apellido, una generación, un apellido, otra generación, un apellido, otra generación, hasta que llega un momento en que por infertilidad, por no generación de nada, ese apellido se extingue. Es decir, el encadenamiento generacional hoy está bocado en muchas personas a un callejón sin salida, a una extinción completa. Estos son los datos que resultan del censo que ahora estamos haciendo todos. Claro. Pues uno busca el pedigrí, pues entonces ocurre esto. Esto también lo sabían, no estoy diciendo nada nuevo. Por eso los que tienen edad de ser abuelas, les hace mucha ilusión tener un nieto que lleve el apellido, etc. Hay continuidad en esa. Pero no crean que es solo por afán de supervivencia de las abuelas. Hombre, a todos nos hace ilusión que el apellido continúe, ¿no? Sobre todo como ocurre en nuestra cultura, que cada persona está orgullosa de su apellido, por lo general. Probablemente eso no viene de muy lejos, viene de la nobleza y no viene de los hijos dalgos, no viene del concepto de honor en el siglo XVI. Ahí está, es lejísimo. Pero no solo por eso, no solo por eso. ¿Por qué más? Pues porque la vía más rápida, fecunda y eficiente que tenemos de condonar la deuda del regalo de nuestra vida es generar una persona, dar origen a otra persona. Y los que son padres y madres lo saben muy bien. O sea, usted ha venido recibiendo de su tatarabuelo, por usted estudiar, porque resulta que el tatarabuelo era de Cáceres y luego la mujer con la que se casó, en cambio, era de Oriente. Podéis ir usted las ramas hasta arriba a buscar, ¿no? Bien, y eso se han seguido sucediendo. Y hoy al final, las 2 últimas generaciones, todos nacidos en Madrid y tal, regionalmente. Bueno, ese encadenamiento, si no hay continuidad, se rompe. Ya no hay más cadena. Punto. ¿Qué puede hacer el último ser vivo de ese encadenamiento del apellido de una generación a otra? Engendrar un hijo.
supone el regalo de su vida. A usted le han dado un regalo, ¿no? Sí, lo ha administrado, bien. ¿A quién le va a regalar algo? Pues, transmitiendo el testigo a la siguiente generación. O sea, generando otro ser. Con todo lo que sus consecuencias, eso complicarse la vida, sí, sí, como se la complicó su abuela, y su madre, y su tatarabuela, y su bisabuela, claro, ya está la guerra, ¿verdad? Y esa manera sí es una manera eficiente de condonar la deuda. Porque usted, el mismo regalo que es su vida, lo regala a otra persona a la que le da vida. No lo puedo hacer hacia atrás, no, es que la deuda hay que condonarla, en este último caso y en este único caso, hacia adelante, no hacia atrás. Usted no puede resucitar dando su vida para que resucite su abuela, no puede. No puede hacer. Usted lo que sí puede hacer es generar un nuevo ser que lleve ese apellido, claro, eso sí lo puede hacer. Que fue lo mismo que hizo su madre con usted. No hay más vida. Por tanto, de todas las formas posibles de condonar el regalo de la vida humana, la más natural, eficiente, proporcionada, justa, equitativa, es esta. No se condona así la deuda. Bueno, pues entonces habrá personas deudoras que habrán disfrutado el regalo de su vida y que después de ellas se acabó. Por tanto, han sido chupones del regalo, no transmisores del regalo. Esto es obvio, ¿no? En ellos se ha parado toda una generación. Naturalmente esto tiene excepciones, sí. Pero eso es muy frecuente en una etapa de individualismo social agresivo como el actual. Y la gente no ve la vida como un regalo, quizás por eso. No tiene que agradecer ese regalo a nadie. Quizás por eso también no se ven deudores de su propia vida. Quizás por eso también, finalmente, no engendra a nadie. Hombre, habría una excepción a esto, sí, ciertamente, porque está poco estudiada, pero algún día habrá que estudiarla. ¿Hay otro modo de condonar la deuda? Sí. Eso muy excepcional, muy limitado. Son aquellas personas que por vocación, profesión, opción en la vida, pues no pueden dar el regalo de la vida a nadie porque no se han casado. Bien. Están solteras, ¿no? Pero entonces es el momento de apelar a la maternidad y a la paternidad espiritual y pueden dar su vida a muchísima gente que necesita de su vida. Este es otro modo de condonar la deuda. De lo cual, la historia de la Iglesia Católica está llena. Y hay un buen modo también, eficiente, de condonar la deuda. Y no me da tiempo, ni lo tengo preparado, pero un día tengo ganas de meterme en ese asunto, para comparar la paternidad o maternidad natural con la paternidad, maternidad espiritual, y veremos de qué efectos salen, ¿no? Había gente que se ponía los pelos de punta, ¿no? Pero hoy no lo voy a hacer. Prometo solemnemente que un día me meteré, porque no está tocado. O sea, el propio personal que condona su deuda mediante ejerciendo en este mundo una maternidad o una paternidad espiritual, ni siquiera se han enterado. Lo hacen bien, pero no se enteran de lo que pero un día habrá que meterse en eso. ¿Quieren ustedes que comparemos? Porque seguimos en el mercado. Esa era la introducción del programa, ¿verdad? ¿Qué pasa en los países ricos, en los países pobres con deuda entre ellos? Una lección de economía actual. Países desarrollados, países no desarrollados. ¿Qué pasa
macroeconómico, estoy hablando de condonación. Naturalmente, a nivel de gobiernos, nacionalidades, países, pero ¿por qué eso no lo planteamos individual y singularmente? O sea, a nivel macroeconómico está todo el día en el periódico. A nivel de antropología personal no sale nunca. ¿Qué les parece a ustedes este desliz? Que probablemente entre los que estamos aquí, supongo, a lo mejor hay una o dos personas que pueden hacer alguna operación importante de condonación de deudas de países en vía de desarrollo. Yo creo que la mayoría no tenemos ni opción de hacer nada, ¿no? Ahora, singularmente sí podemos condonar la deuda que supone el regalo de nuestra vida. Pero de eso no se habla, de eso silencio absoluto. ¿Creen ustedes que eso es importante o solo es importante la macroeconomía? De que un país deba a otro a lo mejor 5.000 millones por lavadoras, ¿eh? Entonces le decimos, bueno, pues págame nada más que 2.500 millones y la otra lavadora te regalo. Ha pasado tiempo, en fin. Eso es más importante que, es decir, el regalo que a mí me han hecho, del cual estoy orgullosísimo y considero que es el valor más importante que tengo, y es que soy, que existo. Voy a hacer algo con ese valor. Voy a condonar esa deuda. ¿Qué es más importante? ¿Qué está más sujeto a la libertad singular e individual de cada persona? Porque para eso sí que somos libres, ¿eh? Para la deuda externa o la deuda internacional, supongo que eso será muy complicado, ¿no? Claro, deja de ser un poco paradójico, ¿no? No deja de ser un poco paradójico esto, ¿no? Es decir, a nivel personal no nos lo planteamos. A nivel macroeconómico todos los días se la piensa. ¿No? Antropología no sabemos. Bien, tengo que seguir con más cosas, aunque no voy muy bien de tiempo. A lo largo de la vida seguimos recibiendo mucho, muchísimo. Estamos hablando de la deuda fundamental, que es la de la vida, pero hay otras accidentales y otras secundarias y algunas muy importantes. Hemos visto en clases anteriores que cuando aceptamos un regalo, el aceptante lo que le da al donante es la plenitud de que la donación inicial que ha hecho el donante se cumpla. Porque si el regalo es rechazado, la donación, aunque haya voluntad de hacerla, no se satisface. Aquí pasa igual. Es decir, ¿cuál es el don, el primer don como deudores del regalo de nuestra vida que podemos hacer? Aceptar la vida de cada uno, de cada quien, con la máxima libertad en su totalidad. Ese es el primer don que hay que dar. Y si uno está siempre protestando de la vida que le han dado sus padres, de que lo han hecho con la nariz respingona, o que lo han hecho con la cadera gorda, o que lo han hecho menos listo, o que lo han hecho no sé cuánto, usted no está ni siquiera aceptando a un primerísimo nivel el regalo que le han dado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de eso depende también el que nos queramos, cada uno a sí mismo, ¿sabe? Fíjense si en ello nos va la vida. Uno puede estar amargado o resentido porque no se gusta a sí misma o a sí mismo, o porque cree que el regalo que le han hecho es insuficiente, es pobre, es un poquito cutre. O uno puede decir, yo me acepto como soy, con mis limitaciones, que no las tengo, pero eso es lo que me han regalado y estoy contentísimo de lo que me han regalado. Y ese es mi don respecto a los donantes, que son mis padres. Punto. Hay que seguir sacando puntas lápiz, aquí hay muchas miles de cosas. Bien, segunda cuestión.
los cuales se han dado recíprocamente. Otro misterio. Hemos dicho antes, y insisto, que para que venga un nuevo ser a este mundo, dos voluntades, dos personas, tienen que actuar de donantes en el mismo tiempo, a la misma vez, sincrónicamente. Pero ahora voy a entrar un poquito con un microscopio electrónico a un nivel más profundo de análisis. ¿Qué significa que dos voluntades decidan engendrar un hijo? Regalar vida a un tercero, que no existe. Crear un hijo. Significa que el uno da a la otra y la otra da a uno su propia identidad biológica completa a través de una célula viva que se llama gameto y que tiene todo el código genético, absolutamente todo entero, y que se lo regala al otro. Es decir, previo al don del regalo de la vida, que es el hijo, y como causa obligatoria, necesaria e irrenunciable, es que el hombre da a la mujer el espermatozoide, que es una célula viva que lleva la síntesis de todo lo que es él. Y la madre, el donante, da al marido el óvulo, que es también una síntesis completa y además viva de la persona que se llama. Y eso es donación recíproca, ¿eh? Todavía no ha nacido el niño, ¿eh? No, todavía. Donación recíproca entre personas. De sustancia viva. No es que le pase un pelo en un cacharrito de plata muy bonito, como hacían los antiguos del siglo pasado. No le da una célula muerta, no, le da su célula, que tiene como la síntesis perfecta y acabada de la totalidad de su ser. Y eso no se lo da al hijo, no, se lo da a su marido. O el marido se lo da a su mujer, porque sin eso no hay hijo. Esa es la primera donación. La segunda donación es que ambos aceptan lo que recíprocamente se da. Y todavía más, aceptan que eso vaya hacia adelante. Todavía más, no impiden, que lo pueden impedir hoy con los medios que disponemos, que esa unión se celebre. Que dé origen a un tercero, porque se puede impedir hoy por 100.000 procedimientos, como todos saben. Más aún, continúan con la voluntad de dar, porque incluso una vez producida la fecundación, también pueden acabar con el nuevo ser. Eso se llama aborto. Y dicen que no, abortar no, hay que sí. Es decir, que ya llevamos 3 donaciones, ¿sabes? Para empezar. Todavía el niño no ha nacido, ¿eh? Ya llevamos 3 donaciones. Cuarta donación, la aceptación del fruto del embarazo. Y luego ya una cadena infinita de actos donales. Registro, cuidarlo, criarlo, alimentarlo, preocuparse por él, educarlo. Pasar noches en velas si se ha ido de movida, a ver cómo viene, a ver la historia de cada día. A ver con quién sale, a ver con quién decide casarse, quién es ella, quién no es. Bueno. Y estudios, porque claro, hay que darles estudio y además es muy bueno que a ver si puede ser que se vaya a Estados Unidos y no podía tener un Erasmus y no sería mejor para el futuro. Es decir, tomar la propia vida, que es un regalo, y volcarla, darla generosamente, segundo a segundo,
si esto es un regalo, que en ningún derecho internacional, ni público ni privado, hay en ningún país la obligación de tener hijos. Ningún ciudadano ni ciudadana está obligado a tener hijos, por ley. Lo que demuestra que es un regalo, ¿no? Aunque tal como van los tiempos, a lo mejor algún día hay que poner una ley, cualquiera sabe. Pero sería horroroso, ¿eh? No creo que sea ventajoso eso, ni siquiera para arreglar el problema de nuestro país, ¿no? Que dijera, por Real Decreto del BOE, año 2027/33, 15 de agosto, todas las personas que tengan edad de parir, todas las mujeres quedarán embarazadas en un mes. No creo que eso sea eso. La que no, se le llevará a la cárcel de mujeres y será embarazada artificialmente. No parece que ese sea una buena fórmula. Ese don, además, es siempre aceptado por el hijo. Luego de mayorcito puede ser que se enfade y diga que él no quiere ser el hijo de su padre y no es cuánto, y vivir con una persona resentida y amargada. Pero inicialmente ninguno protesta, ¿sabes? Porque es que no tiene ni fuerza para protestar. Por tanto, la aceptación es completa. El regalo de la vida, completo. Pero a su vez, el hijo se convierte en un regalo también. Él mismo es un regalo para los padres. Por eso yo hablo del don al hijo que hacen los padres y el don del hijo, del propio hijo a los padres. Porque también es un don que tiene camino de ida y de vuelta. De vuelta también. ¿Cómo puede convertirse un hombre en padre si no tiene un hijo? ¿Cómo puede ser una mujer madre si no tiene un hijo? La maternidad y la paternidad es algo que completa a la persona humana. Es un mero accidente. En psicología se dice hoy que es una de las causas que más cambian psicológicamente a la mujer. Probablemente la primera. Le cambia la vida y le cambia la personalidad. Eso es el don del hijo a los padres. Los hijos chupan mucho, sí, pero también dan mucho, ¿sabes? Pero sigue siendo un misterio porque fíjense que llevamos ya como 5 donaciones en el hecho solo de generar un nuevo hijo. Hay un juego dinámico, enorme, ¿no? No solamente, yo por supuesto me he saltado, acaso he hecho todos los supuestos biológicos, ¿no? Pero si no acabamos esta tarde, ¿no? Son 9 meses de embarazo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las primeras náuseas? Los primeros meses en el primero, ¿se acuerdan? Y cómo tomar la galletita para que la náusea desapareciera. Y lo que antes le gustaba dejaba de gustarles, ¿quieren que sigamos? No, mejor no seguir. Bueno, 9 meses. Pero es que además ni el donante, o mejor dicho, ni los donantes, ni el donado, eligen recíprocamente el don tal y como es. Es un regalo firmando un cheque en blanco, sin poner la cantidad. ¿Les saldrá llorón o les saldrá bueno? ¿Les dejará dormir por la noche o no? ¿Quién lo sabe eso? ¿Será chico o será chica? ¿Tendrá sarampión o dejará de tenerlo? ¿Comerá bien o comerá mal? ¿Aumentará de peso según las tablas o no lo aumentará? ¿Nacerá con espina bífida o con espina perfecta? Nadie lo sabe. El hijo tampoco ha elegido a sus padres, ¿eh? O sea, nadie elige, todo puro regalo, puro regalo. Por eso se condona la deuda, por eso. Porque cada uno de nosotros también pasó igual.
En cada hijo, en cada hija, hay muchas manifestaciones genéticas de los padres. Muchas. No me estoy refiriendo a eso que suele decir las visitas en día y medio de clínica que hoy están, porque no están más tiempo. Justo para recibir un ramo de flores y salir por el lado. O sea, ahora ya todo muy rápido. Pero bien, cuando va a una visita así muy íntima le dicen, ay, se parece muchísimo a ti, tiene los mismos ojos que tú. Eso no es verdad, sino que no. En algún caso será más parecido, en otro no, pero probablemente que se parezca mucho más a los ojos de su madre dentro de 10 años que ahora, porque la pigmentación con que nace luego cambia, ¿sabes? Un proceso que podrían estudiar en cualquier libro. O sea, no me refiero a los usos sociales, sino me refiero a los que toda persona humana que haya nacido en una familia tiene experiencia de que eso es así. No solamente rasgos morfológicos, sino lo que tampoco se puede olvidar, rasgos temperamentales, modos de decir, gestos, estructura de personalidad, rasgos de personalidad. Es una copia fiel, distinta, ciertamente, porque hay muchos grados de libertad. No estamos hablando de clonación humana, aunque ya sepa que ya se ha hecho el primer ser humano clonado para usos terapéuticos. El antibiótico de hoy, que viene, ya lo saben. Eso no es clonación, eso es explotación. Y eso es homicidio. Eso es salvar mi vida, tomándola de otro y quemándola. Yo en ese tema no voy a entrar porque estoy hablando de clonación, no de explotación. Ese tema no es el curso. Pero lo que voy es que es esto tan claro que yo a veces no entiendo cómo no se piensa más en ello, ¿no? Porque cuidado que la claridad es mediana, ¿no? Ciertamente, a veces los hijos aprenden de los padres a través de la educación muchas cosas y las incorporan según su naturaleza y su modo de ser, ¿de acuerdo? Pero hay cantidad de rasgos en que se ve que son las mismas orejillas. Una persona dice, la misma oreja que su padre, la misma. Y cuando se enfada es igual, le salió a su abuelo, más que a su padre, a su abuelo. Tengo un amigo íntimo que cuando se enfada dice que se parece mucho a su abuela. Y su abuela tiene un geniazo bestial, ¿no? Y él es un hombre simpaticísimo que nunca se enfada, pero cuando se enfada es como su abuelo. Bueno, normal, absolutamente normal. Es un marino de guerra, ¿no? Tío potente. Bueno, ¿dónde quiero ir con esto? Que ese don, fíjense que estamos hablando de cosas, de este don, podemos echar mucho más tiempo. Ese don es también un don a la sociedad. Es un don social. Es decir, es un don que nos regala a todos. Y si quieren, respondan a estas preguntas, a ver si miento. Cuando ese chico nos atienda bien en un bar, por ejemplo, pedimos una comida y nos la trae, y si no existiera, no puede hacerlo. Y si ese chico es profesor de inglés, de nosotros además, pues tampoco puede hacerlo. Y si ese chico es médico, y a lo mejor está cuidando a nosotros en los últimos momentos, si sus padres no le hubieran hecho el regalo de la vida, tampoco estaría, ¿sabes? Y todo lo que ha producido socialmente, pues tampoco. O sea, es un don social, es un don social. Y es lo más rico que tienen los países, las personas. En habiendo personas, todo lo demás antes o después habrá. Sin personas no.
vean cómo está nuestro país de personas. En fin, no quiero entrar en eso. Eso lo voy a dejar por otra clase, también algo de eso diré. Vean ustedes la política acerca de la donación natural en la familia que se ha seguido en este país. No solo las costumbres, sino también la política. Y vean ustedes lo caro que es eso y lo mal administrado que ha estado. ¿Ok? Eso lo he dicho a los políticos cuando me han invitado y ha habido ocasión para ello, pues puedo decirlo aquí también muy libremente, ¿no? Es decir, cada persona que viene a este mundo es lo más novedoso de todo el mundo. Los clásicos decían que era el novum por antonomasia, lo nuevo, lo novísimo. No digamos si ese chico que sus padres le han regalado la vida, pues resulta que escribe el Quijote, por ejemplo. Hubo uno que escribió el Quijote, ¿sí? O inventa un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Fíjense si le vemos toda la sociedad entera, O una cosa más íntima, aunque a lo mejor menos valiosa, según cómo se mire, ¿no? Piensen los casados, ¿qué pasaría si su media naranja no le hubieran regalado la vida? A ver, cuéntame con... A ver, ¿qué pasa? Hasta que sus padres no le hubieran regalado la vida. La vida sin el esposo o sin la esposa que tiene sería igual, seguro, hubiera sido igual. Sin ese regalazo misterioso que es otra persona. Bien, o sea que es un don a la sociedad entera. Esa persona trabaja, nos ayuda, da servicios, puede hacer tonterías, como todos, claro, sí. Paga Hacienda, hace que el país sea más grande. Es decir, que él mismo se convierte en regalo. Por lo tanto, el efecto multiplicador del regalo, que es la vida, no tiene fin, no tiene fin. Y si se atreve a generar otro hijo, pues fíjense la saga de ese apellido, que a lo mejor puede perdurar sobre la tierra, a lo mejor otros 500 siglos, y todos son regalazos, regalazos. Bien, y voy a hacer una última pregunta nada más, espero que no les cause mucha irritabilidad, pero es muy necesario, y creo que en este contexto se debe hacer. Al filo de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Cómo condonar la deuda, ¿no? No quiero volver para atrás para decir exactamente el título: la condonación de la deuda por el regalo de la vida. Bueno, a lo mejor ya no tienen edad de tener hijos, en fin, pues esta saber, la vida ya nos va haciendo a cada uno de aquella manera. Pero la pregunta siguiente, en el fondo es un caso particular, todo esto de la condonación de la deuda a través de la generación, pero no se agota ahí la posibilidad de condonar la deuda. Por tanto, la pregunta tiene sentido. Y la pregunta es sencillamente esta. En el día de hoy, en el día de ayer, quizá pasado mañana, en el último año, cada persona, ¿qué ha dado y qué ha recibido? ¿Qué está dispuesta a dar y qué exige recibir? ¿Cómo da lo que da y cómo acoge lo que recibe? Porque también en eso está la condonación de la deuda. Luego, el plato fuerte es la generación de una nueva persona, ¿cierto? Pero, digamos,
sobre psicología, ¿saben? Al final una persona feliz que es aquella que da más que recibe. Aquella que no se siente deudora de su vida porque ya prácticamente la ha dado, ya casi no le queda. Y lo que le queda tiene voluntad de seguir dando.